que está de moda. Cada cierto tiempo como que hay ciertas palabras que pegan y en este momento es una palabra que se usa mucho. Y la verdad es que algo respecto de las modas que nosotros tenemos que tener cuidado siempre es que a veces depende cómo sea tu historia, cómo sea tu estilo, cómo sea tu forma de pensar, las modas condicionan mucho nuestra forma de actuar y las cosas que consideramos como en nuestras prioridades y en nuestros gustos. Y a mí me ha pasado mucho que tengo amigos así que son disidentes de corazón y que siempre están mirando como qué es lo que está de moda para usar lo contrario. Así como, ¿cuál es el color que está de moda para revisar mi guardarropa y quemarlo? Así como, ¿cómo rompo lo que se puso de moda? Y es súper loco porque al final la moda te termina diciendo qué hacer. Es como, no quiero lo que está de moda, pero al final estoy revisando lo que está de moda para hacer lo contrario. Y a veces nos perdemos cosas que nos gustan o cosas importantes o cosas que tienen un valor indispensable y profundo como por querer ser disidentes solamente y por no dejar que nos diga otro lo que tenemos que hacer o lo que es bueno. Y va a haber momentos en nuestra vida en que tener esa independencia va a ser algo súper bueno, súper bacán, y va a haber otros momentos en que va a ser súper leso hacerlo así, porque es como, no quiero hacer lo que pienso que incluso es bueno para mí con tal de hacer las cosas por la mía y tener como mi estilo, mi onda y hacer las cosas a mi manera. Entonces Maranata es una palabra que está súper de moda, pero la verdad es que el mensaje que implica, de hecho, dónde aparece, porque aparece una pura vez en toda la Biblia, es como, chuta, si esto es moda, está perfecto repetirlo y está perfecto profundizar en ello, porque la verdad es que como lo fuerte del mensaje es que uno puede estar como tomar la moda de la palabra, pero el mensaje es súper heavy. La palabra literalmente significa ven Señor Jesús o regresa a Cristo. Es un clamor porque Jesús vuelve. Ahora, este clamor ocurre al final de la segunda carta de Pablo a las personas que vivían en Corinto, a la iglesia en Corinto. Y Pablo, ustedes saben la historia de cuando Pablo se convierte, él ve una luz así, pero terrible, y se cae, se va al piso y queda ciego, y después va a una ciudad y un hombre va y ora por él y recupera la vista. Pero después hay distintos relatos en la Biblia que dan a entender que Pablo quedó con un problema, aparentemente, a la vista. Porque ora y le dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a tener este aguijón en la carne? Y particularmente, en el último párrafo, los últimos 2 versículos de esta carta a los Corintios, la segunda, algunas traducciones ponen así unas letras gigantes, todo en mayúsculas, porque Pablo dice, miren con cuán grandes letras escribo con mi propio puño lo que les voy a decir a continuación. Algunos piensan que justamente eso es un testimonio de que Pablo escribía así con letras gigantes porque veía muy, muy mal. Y en definitiva lo que está haciendo es querer, entendiendo que en este contexto esta carta fue escrita por un amanuense, por un secretario, en este contexto él dice, hay una cosa al final de la carta que es tan importante que aunque yo escriba como las reverendas, la quiero escribir yo igual con estas letras gigantescas para que ustedes pongan especial atención en que esto es indispensable. Y eso indispensable en todo el rato hablé de segunda. En 1 Corintios 16, 22 dice, si alguno no ama al Señor, queda bajo maldición. Y ahí dice la palabra Maranata. Suena linda la palabra solamente sin el contexto, pero dice en otras versiones, si alguno no ama a Jesús, es maldito. Maranata. Gracias, Anita. Y es la única vez en la que aparece 1 Corintios 16, 22. Todo el rato dije segunda, pero primera. Si alguno no ama al Señor, es maldito. Maranata. Ven, Señor Jesús. Esas son las últimas palabras de la carta, de esta primera carta de Pablo a los Corintios. Y tomo ese versículo y cuento un poquito esa pequeña historia, porque lo que vamos a leer es Segunda de Pedro. Y en Segunda de Pedro pasa algo similar.
Pedro comienza la carta y en el versículo 14 dice: nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. El Espíritu Santo le mostró a Pedro que estaba a punto de morir. Y Pedro toma la decisión de, a las puertas de su propia muerte, entregar un último mensaje. Evidentemente, cuando alguien va a entregar un último mensaje con ese sentido de urgencia, va a pensar extremadamente bien qué es lo más importante que puede decir. Y Pedro escribe esta segunda carta para un circuito de iglesias en Asia, que es donde hoy actualmente está Turquía, a quienes ya había escrito una primera carta a las mismas personas en primera instancia para consolarlos, porque era una iglesia perseguida, abusada, que vivía con una marca de dolor permanente. Y ahora Pedro sabe que va a morir, es como el año 67, 68 después de Cristo, su muerte es inminente y él piensa cuál es el mensaje más importante que puede entregar antes de que él parta. Evidentemente, todas las personas frente a una carta de Pedro tenían muchísimas expectativas de lo que él podía decir fuese importante, pero particularmente el hecho de que él tuviese esta apertura en la carta pone un tremendo énfasis. Pero antes de decir eso, Pedro parte compartiendo esta idea en el versículo 5 hasta el 7, que tiene que ver con el estilo de vida que Pedro entiende al que el Espíritu Santo nos invita. Dice: en vista de todo esto, del poder de Dios, de sus promesas, de su amor, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Hay una lista ascendente o complementaria que termina siendo coronada con el amor como lo que contiene todo, pero al mismo tiempo es lo más importante. Pero básicamente nos está diciendo que no da lo mismo cómo vivamos. Nos da lo mismo la manera en la que vivimos. Y Pedro, a esta iglesia que ya había consolado antes porque había sido perseguida, escribe ahora esta segunda carta como lo más importante que puede decir antes de partir. Y el énfasis de la carta tiene que ver con advertir acerca de las enseñanzas de falsos maestros y falsos profetas en medio de este circuito de iglesias. Y estos falsos maestros habían tomado ocasión del desánimo de las personas, del cansancio de las personas, del miedo de las personas. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado muchas veces que hay cosas que yo creo así como a rajatabla, cosas que yo creo profundamente, pero cuando estoy muy cansado, con mucho miedo o con mi corazón roto, empiezo a dudar de esas cosas o empiezo a dar lugar a que otros pensamientos o las cosas que dicen otras personas empiecen a encontrar espacio en mi corazón y me hagan dudar y me hagan sentir más miedo y me hagan incluso a veces tomar malas decisiones. Normalmente Satanás busca que a través de los momentos de dolor o de miedo o de cansancio nuestras convicciones sean socavadas. Es una estrategia requetecontra repetitiva del diablo. Ahora, ¿por qué esta gente estaba así? Primero, por el testimonio que tenemos de la primera carta. Era una iglesia que había sido perseguida, herida, la gente había muerto por causa del evangelio en grandes cantidades de personas. Pero además, yo no sé si aquí me voy a pegar una bola, voy a construir una historia, pero para traer esto. Cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Hechos, ustedes ven esa parte en la que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, sana a alguien en el nombre de Jesús. Luego dice, esto que acaban de ver suceder es una manifestación del poder de Dios y esto ocurre porque Jesús, al que ustedes crucificaron, resucitó y era el Hijo de Dios, no era cualquier fulano, y 3.000 personas se convierten.
y empieza a convertirse multitud de personas. Y cuando se describe cómo era la vida cotidiana de estas personas, se empieza a describir que estas personas tenían todo en común, compartían todas las cosas, compartían el pan y comían todas las comidas juntos, entre ellos la cena del Señor, y además había gente que inclusive vendía sus casas y tomaba el valor completo para ofrendarlo a la iglesia para que en la comunidad de los cristianos no hubiese necesidad. Luego hay un ejemplo de eso y después hay un contraejemplo de eso. Cuando un matrimonio dice vamos a engrupir aquí para hacernos los super santos y vamos a decir que vendimos nuestra casa en toda esta plata, pero en realidad no, y ahí termina habiendo esta historia trágica de que 2 personas mueren por mentirle al Espíritu Santo. Pero el trasfondo es que se describe una situación, se da un ejemplo y un contraejemplo para mostrarnos que este tipo de cosas empezó a pasar en medio de la iglesia primitiva. Y no sé ustedes, pero a mí lo que me parece evidente cuando una persona, el testimonio, el relato en ninguna parte dice que las personas que hayan vendido casa hayan tenido 18 casas, dice como que vendieron sus casas nomás. Entonces, para mí, el que una persona venda su casa para ofrendarla y se quede sin casa como consecuencia de eso, es porque esta persona realmente tiene expectativas de que Jesús va a volver en cualquier momento. O tiene expectativas de que, sin importar cuánto dure su vida de aquí en adelante, eso palidece en importancia, en trascendencia y en cualquier perspectiva posible, en valor con la vida eterna. Entonces, evidentemente cuando algunas personas, dice que algunas personas, no estamos haciendo una invitación a que ustedes hagan eso, algunas personas, pero el testimonio de que algunas personas hicieran esto, evidentemente daba cuenta de que había una perspectiva respecto de que Jesús podía volver en cualquier momento y todo lo demás era menos importante que encontrarse de nuevo con este Rey glorioso. Todo lo demás valía nada en comparación con eso. Ahora, imagínense que en nuestro corazón haya tal convicción, tan profunda, tan arraigada, que tú digas, Señor, nada más, absolutamente nada más importa y todo lo que tengo te lo doy y mi vida entera te lo doy y quiero servir, vivir para ti, vivir para otros como expresión de tu amor y tomo todo lo que tengo y lo vendo. Oh, bacán. Aplausos para el hermano Claudio que tiene un corazón bondadoso. Y bacán, hago todo lo que me propuse. Y resulta que pasa un año. Señor, la gente se sigue convirtiendo. Pasan 5 años y todavía la iglesia está creciendo. Vamos, Señor, todos van a reconocer que Jesús es el Señor y todos van a ser sus discípulos y el evangelio va a seguir avanzando con poder y la gente es sanada. Y pasan 10 años, 15 años y los apóstoles empiezan a morir. Pero seguimos creyendo porque el Señor sigue siendo y empieza a morir la gente y el propio Pedro sabe que está a las puertas de morir él mismo. Y resulta que desde que Jesús murió han pasado más de 30 años y hubo gente que vendió todo lo que tenía y hubo gente que ha sido perseguida por causa del evangelio y han muerto amigos y han muerto líderes de la iglesia y han muerto apóstoles y yo no tengo casa. Los cristianos empiezan a ser perseguidos, los judíos por ese tiempo empezaron a ser perseguidos también y eso generó una dispersión entre los cuales también salieron cristianos porque al principio los cristianos y los judíos los cristianos no salieron inmediatamente del judaísmo cuando vino Jesús. Entonces viene esta dispersión y los judíos empiezan a irse por todos lados y ya no era posible tener esta iglesia en Jerusalén con miles de personas que se juntaban en las casas y compartían todas las comidas y tenían todas las cosas en común, sino que ahora toda la gente estaba corriendo por sus vidas. Y había decretos en momentos, en lugares más intensos que otros y en momentos más intensos que otros, pero la amenaza de la muerte se había vuelto una realidad y había gente que lo había experimentado en carne propia y también lo había visto en sus cercanos. Entonces, vender tu casa y que todavía pasen 30 años empieza a generar un desgaste en el corazón. Empieza a generar esta pregunta, ¿será que de verdad Jesús va a volver? ¿Será que de verdad todo lo que se dijo acerca de Jesús va a pasar? Y en ese contexto
empiezan a surgir maestros a los que Pedro combate porque ellos están enseñando 3 cosas. Y las 3 cosas que estos falsos maestros, voy a leerlas primero y después las voy a desarrollar cortito al revés. Pero lo primero que estos falsos maestros dicen es que no importa cómo vivamos. Personas que enseñaban, que profetizaban en la iglesia y que dice la Biblia que tenían relaciones sexuales casuales, que vivían de todo tipo de desenfreno en todos los placeres que se les ocurría y que empezaron a enseñar que daba exactamente lo mismo la forma en la que vivamos. ¿Y por qué daba lo mismo? Porque además enseñaban que no va a haber juicio. Nunca Jesús va a evaluar nuestras acciones. Entonces, no importa cómo vivamos. Y lo último que ellos decían es que Jesús no va a regresar. Jesús no va a regresar. Entonces, como Jesús no va a regresar, no va a haber juicio y no importa cómo vivamos. Entonces, Pedro lo primero que dice respecto de esto es contar un testimonio de algo que él vio con sus propios ojos naturales. Y él les dice esto: no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Y Pedro, Juan y Santiago tuvieron esta experiencia que se relata en Mateo 17, en Marcos 9, en donde Jesús le dijo que lo acompañaran a un montecito y en ese lugar se transfiguró delante de ellos. Dice la Biblia que empezó a resplandecer su rostro a tal punto que parecía como la luz del sol, y empezó a resplandecer su vestidura a un nivel de blancura sobrehumano. Y en ese momento estos 3 discípulos más cercanos vieron que apareció en el monte Elías y Moisés y empezaron a conversar con Jesús. Y de pronto escucharon la voz de Dios como para que no se confundieran frente a estas 2 figuras absolutamente importantísimas, fundamentales, las más elevadas del judaísmo y de la religión de Israel, que son Moisés y Elías, el mayor líder de Israel y el profeta más importante. La voz de Dios les dice: ojo, es Jesús mi Hijo, es Jesús en quien yo tengo gran gozo. Y este resplandor de Jesús habla justamente de su gloria. Entonces, lo primero que Pedro dice es: ojo, Jesús sí va a volver. Y va a volver porque Él es el Rey, porque nosotros ya vimos su gloria como Rey, y esa gloria la vimos cuando Él estaba encarnado. ¿Cuánto más glorioso es Jesús ahora que resucitó, que venció a la muerte y que tiene las llaves de la tumba y del infierno? Jesús sí va a volver y nosotros enseñamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que creemos que Dios va a traer un avivamiento. ¿Y por qué creemos eso? Porque experimentamos en muchas dimensiones un proceso de muerte, un proceso de ver que todos los planes que teníamos, todas las formas que teníamos, empezaron a explotar y empezaron a ser demolidas. Y tuvimos que aprender desde cero y empezar desde cero a ver qué es lo que Dios tenía para decir y cómo podíamos hacer cualquier cosa, porque no teníamos idea absolutamente de nada. Y en esa desesperación de no saber cómo hacer nada, empezamos a querer escuchar la voz de Dios, y cuando uno no ha sabido escuchar antes la voz de Dios, al principio es súper difícil. Y yo personalmente, para escuchar la voz de Dios, empecé a ayunar, y mientras más días y más me doliera la guata, pensaba que el Espíritu Santo más rápido iba a venir. Y me esforcé haciendo eso, y resulta que ayunaba 2 semanas y no pasaba nada, y pasaban 3 meses y no pasaba nada, y pasaban 6 meses y no pasaba nada. Pero al final,
como una gotita, como una idea, como un susurro, empecé a escuchar pequeñas cositas de parte de Dios y luego Dios empezó a confirmar porque a otras personas le estaba hablando las mismas cosas y empezó a confirmar esas cosas en la iglesia. Y empezamos a entender como las cosas que iban a pasar a continuación y parece que sonaban como súper bacanes, como va a pasar esto y después esto y va a ser bacán cuando pase esto, pero esto no terminaba nunca y nunca y nunca y pasaba otra cosa mala y otra cosa mala y otra cosa mala, pero como que nos agarrábamos así como los discípulos en los primeros 30 años, que el primer año, ¡wow! Vamos con todo, sí Señor, tus promesas son fieles aunque no veamos nada, y leíamos a Habacuc, que aunque la higuera no florezca, el Señor es fiel en sus promesa, pero al año y medio ya estábamos hechos bolsa y de repente nos faltaba un Pedro que nos dijera justamente esto: Jesús va a volver. No importa cuánto se demore, no importa cuáles sean nuestras expectativas temporales, Jesús va a volver. Pero además, no solamente va a volver, sino que tenemos que discernir esto. ¿Qué sentido tiene que haya un avivamiento? Por avivamiento entendemos un momento en la historia en el que de pronto la presencia del Espíritu Santo se empieza a intensificar de tal manera que las manifestaciones de su reino empiezan a ocurrir sistemáticamente. Y las manifestaciones de su reino no pasan solamente porque el culto esté bacán y porque uno levante las manos y sienta como una cosita, sino que empieza a haber, producto de su presencia, convicción de pecado. No porque alguien venga y te apunte y te diga, tú, cochino, no, sino porque el Espíritu Santo, su sola presencia es tan santa, es tan abrumadora, que mi corazón queda expuesto, y no para ser avergonzado, sino para decir, quiero ser digno de habitar delante de ti. Su presencia empieza a traer sanidad al cuerpo de las personas y empieza a traer gente que se arrepiente y que quiere tener una relación con Jesús y que quiere ser su discípulo. Y nosotros estamos creyendo esas cosas, no tenemos idea cómo van a pasar, ninguno de nosotros tiene idea, no tengo idea si vamos a orar y se van a sanar 20 personas o ninguna, si va a haber que orar 7 años para que se sane la primera así de manera escandalosa, no tengo idea, pero tenemos esa certeza. El punto es este. Los avivamientos a través de la historia han ocurrido y se supone que los avivamientos van a ir ocurriendo sistemáticamente con una mayor intensidad hasta que en el último tiempo se supone que tiene que haber una radicalización de la iglesia que traiga un avivamiento que no se acabe hasta que Jesús venga. Normalmente estas expresiones del poder de Dios vienen como consecuencia de que se acrecenta la maldad, entonces la iglesia es forzada a radicalizarse y no tener concesiones con el pecado ni con las tinieblas. Ahora, esto es interesante. No importa cuán bacán sea el avivamiento, no importa si se convierte en 50.000 y los bautizamos en el Cautín porque no caben en otro lugar y empieza a sanarse toda la gente y todo el mundo empieza a experimentar el poder de Dios, ningún avivamiento se compara con que vuelva el Rey, porque nunca se van a sanar todos, nunca se van a convertir todos, nunca van a olvidarse todos nuestros dolores, porque estamos en un siglo malo, que es gobernado por un reino que se opone a Dios y que tiene autoridad, porque el ser humano que fue puesto para ser administrador de todo lo creado, concedió esa autoridad a las tinieblas al preferir el pecado y el autogobierno por sobre el gobierno de Dios. Entonces Satanás tiene poder sobre este mundo, por eso tiene las patas de en el desierto ofrecerle a Jesús cuestiones. Y Jesús no le dice, tú no tienes poder para eso, ni me puedes ofrecer nada de lo que me estás ofreciendo, sino que Jesús responde con la Biblia, porque efectivamente Satanás tenía autoridad para ofrecerle cosas. Podía, como don Francisco, ofrecerle lo que tenía en el bolsillo izquierdo, o la puerta número 2. Efectivamente, él tenía el poder para eso. Sin embargo, Jesús evidentemente muestra que su convicción absoluta estaba puesta en que Dios es el Señor, es el Rey, es el gobernante último y final quien controla la realidad.
Pero mientras estemos en este siglo malo, en el cual Jesús ya murió y venció, porque tiene las llaves de la muerte y del infierno, o sea, los hijos de Dios ya no estamos gobernados por este siglo malo, sino por el otro, pero igual seguimos viviendo aquí. Es una paradoja, es una tensión permanente para nosotros vivir en este mundo, pero mientras vivamos en este mundo va a seguir habiendo enfermedad, va a seguir habiendo guerra, va a seguir habiendo hambre, va a seguir habiendo abusos, va a seguir habiendo violencia, va a seguir habiendo mentira. Y cuando el avivamiento ocurre en los distintos lugares y aún cuando el avivamiento se va intensificando, empieza a hacerse evidente que el poder del reino de Dios es más grande que el poder de las tinieblas. Pero las tinieblas todavía tienen poder. Entonces, puede ser que seamos de las personas que nos gusta o que no nos gusta que una palabra o un énfasis se vuelva una moda. Porque a veces puede parecer que insistir en que Jesús viene es como una suerte de escapismo. No me voy a preocupar de mi matrimonio, ni de mi trabajo, ni me voy a esforzar en las cosas que hago, porque en realidad este mundo es pasajero y da lo mismo. Y voy a llegar tarde a la pega y no voy a pagar los impuestos como corresponde, porque finalmente yo soy de Cristo y las cosas de este mundo no importan. Y en esos momentos aparecen personas que nos dicen exactamente, no importa cómo vivas porque el Señor está lleno de gracia y de ternura y de amor y usa las palabras reales del Evangelio para tergiversar la verdad. Esto es tan así que Pedro al final de esta misma carta dice esto. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Me salta un pedacito y dice luego, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Y leemos la gracia que Pablo, por ejemplo, describe en Romanos 6 y decimos, el Señor me perdona para hacer lo que se me dé la gana. Total, me arrepiento un día antes de que venga. Ojalá que me ilumine para no errar en el cálculo porque eso sería catastrófico. Pero en la medida en que le apunte y me arrepienta antes de que venga, estamos súper bien porque no importa cómo vivamos. Y Pedro dice, sí, importa cómo vivamos. Importa el estilo de vida que podamos tener. Capítulo 2 de la carta dice, hablando de estos falsos maestros, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Curioso que hable tan explícitamente de algo así. Y luego, refiriéndose a estas mismas personas, porque está hablando de gente cristiana. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Voy a desarrollar una idea más de ahí, pero quiero enfatizar esto. Históricamente hay gente que ha estudiado las dinámicas que ocurren como los pasos respecto de un avivamiento, cuando la presencia del Espíritu Santo se empieza a intensificar en un lugar y empiezan a pasar todas estas otras cosas. Primero, el avivamiento es algo que produce Dios, no algo que nosotros podamos producir. No importa si traemos al gringo con los ojos más azules del mundo y nos predica
a media lengua en inglés o con traductor, el avivamiento no se puede producir a través de una persona. El avivamiento siempre nace en el corazón de Dios. Y cuando algo nace en el corazón de Dios, como Dios siempre está queriendo hablar, siempre está queriendo comunicarse, Él empieza a decir a sus hijos qué es lo que va a hacer. Y empieza a decirles, a hablar a sus espíritus y a veces a sus oídos naturales, qué es lo que va a hacer. Yo voy a posicionarme sobre este lugar. Yo voy a hacer algo para mostrar una vez más que sigo siendo el mismo Dios, que sigo siendo poderoso, que sigo siendo rey, que sigo siendo glorioso. Y después de que hay gente que escucha, empieza a surgir una convicción de que eso es verdad. Porque Dios siempre está hablando, constantemente está hablando. A veces lo escuchamos, a veces no, y a veces, incluso escuchando, desestimamos lo que nos dice. O lo creemos al principio, pero después lo soltamos y nuestra fe como que aguanta un ratito solamente. Pero cuando hay un avivamiento, antes de que esto ocurra, hay gente que empieza a creer y empieza a decir, creo que esto va a pasar. Creo que esto va a pasar de verdad. Nunca lo viví, no tengo idea cómo es. Alguna vez vi una película, alguna vez escuché la historia de alguien en otro lado, por supuesto que en otro lado, pero a pesar de que no tengo idea, creo que esto va a pasar. Y después de eso ocurre el momento en el que nosotros estamos. Y lo que quiero compartir con ustedes es invitarlos específicamente a ser parte activa del momento en el que nosotros estamos, en el cual este avivamiento todavía no ocurre. Yo no tengo nada que ofrecerles, porque no soy ni profeta, ni superpoderoso, ni nada. No he visto lo que va a pasar detalladamente. No sé qué tipo de expresiones o manifestaciones del poder de Dios va a haber. No tengo idea. Nunca viví esto antes. Solamente tengo la convicción que ya no es solamente mía de que Dios va a hacer algo. Y que cuando lo haga va a ser evidente para todos que fue Él quien lo hizo. Pero antes de que Dios haga una de esas intervenciones increíbles en la historia, que la Biblia relata un montón de veces, pero que después también la historia de la iglesia relata un montón de veces, a través del testimonio de muchas personas en literatura, a través de los siglos, antes de que Dios intervenga, Dios hace que esas personas que han creído que Él va a hacer lo que dijo que hacer, empiecen a clamar con desesperación y empiecen a ponerse de acuerdo para orar juntos, esperando activamente que Dios haga lo que dijo que iba a hacer. Y aquí hay algo muy importante respecto de cómo nosotros creemos y nos apropiamos de este relato a la luz de lo que Pedro dice. Porque Pedro está hasta la coronilla de esta gente que invita a vivir la vida de cualquier manera. Entonces Pedro es súper radical y dice, miren básicamente a los maestros que les están enseñando con sus vidas corruptas y torcidas, sus malos intereses, su avaricia, su libertinaje, y duden de las personas que tienen una vida desordenada, que no da cuenta del fruto del Espíritu Santo. Ahora, su mensaje es radical y dice, la expresión de que nosotros somos hijos de Dios que aguardan su venida es que seamos santos, llenos del amor de Dios, compasivos, con dominio propio, personas así como filete. Y uno tiende a leer estas cosas y se siente desanimado. Y dice, hasta aquí el mensaje me encantó y si veo la prédica ya sé hasta qué minuto nomás llega la cuestión. Porque uno tiende frente a las exigencias del Evangelio a sentirse desanimado porque sistemáticamente nos han enseñado que estas cosas tenemos que hacerlas nosotros mismos. A lo mejor nos han dicho lo contrario, pero en la práctica nos han enseñado eso. Y nos dicen que para poder estar en la presencia de Dios tenemos que ser santos. Y Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Y Dios dice acerca de sí mismo, las personas dicen, eres tan santo de ojos que ni siquiera puedes ver la maldad. Es tanta tu luz, es tanta tu santidad que no puedes cohabitar con esto. Y cada vez que una persona tenía una visión de la gloria de Dios, como en Apocalipsis, que parte diciendo el versículo que leí antes de partir, cuando lo vi pensé que iba a morir. Cuando Daniel tiene la imagen, piensa que va a morir.
Cuando Isaías ve el trono de Dios, piensa que va a morir. Cuando Pedro ve que Jesús hace lo que hace y aparecen chorrocientos pescados, piensa que lo único que quiere es que Jesús se aparte, porque entiende que no puede estar delante de este Dios con pecado. Lo increíble es que el Evangelio enseña que efectivamente la ley existe para que nosotros sepamos que somos pecadores. Pero Jesús, que no pecó, murió en nuestro lugar para hacernos delante de Dios santos. Por eso nosotros podemos decir, con Cristo estoy crucificado yo también, y ya no vivo por mí mismo, ni siquiera mi vida natural, sino que todo lo que vivo lo vivo en el nombre de Jesús. Y lo vivo porque su Espíritu habita en mí. Ahora, aquí es donde viene la parte compleja. Y a veces este simple desorden en las prioridades nos genera como que se desmorona todo. Y es que nunca se ha tratado el Evangelio de lo que nosotros podemos hacer por Dios. El Evangelio siempre se trata de lo que Jesús ya hizo, de quién Jesús es. Y por eso es que cuando hablamos y decimos Maranata, estamos diciendo que Jesús es el Rey que viene. Jesús es el Rey que estaba muerto, pero que resucitó y que tiene las llaves para vencer a absolutamente todos los poderes. Entonces, Pedro dice acá algo que suena bastante terrible. Bueno, el versículo 3 del capítulo 3 dice: van a venir burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos y van a decir, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Esa va a ser su burla. Desde los tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Sistemáticamente decir que Jesús no va a volver. Ahora Pedro anima y les dice, no se olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sin embargo, Pedro les dice, el día del Señor, Él va a llegar tan inesperadamente como un ladrón en la noche. Y Pedro lo que quiere hacer aquí es decirles esa urgencia, ese sentido de urgencia que vivieron el primer año, los primeros 5 años, los primeros 10 años, manténganlo. Porque efectivamente no sabemos cuándo va a venir. Y hoy sigue siendo aquí. Nosotros no somos pregoneros de cálculos de tiempo. Yo no tengo idea si esto va a ser ahora, en 20, en 30, en 50 o en 100 años. Lo único que sé es que tú y yo tenemos una vida para decir Maranata. No tenemos más. Y esta vida tiene que estar tensionada porque el Rey va a volver. Y cuando el Rey vuelva y nos presentemos delante de Él, Él va a juzgar lo que fue más importante en nuestras vidas. Y vamos a tener que decirle por qué consideramos que aquello en lo que invertíamos nuestra vida entera era suficientemente importante como para eventualmente, no sé cuál sea el testimonio tuyo o mío, el Señor va a sopesar eso en su momento, que era tan importante para postergar todo lo que Él me habló, que era tan importante para poner en el primer lugar un montón de otras cosas. Cuando nosotros pensamos en tener un encuentro con ese Rey terrible, cuya gloria es tan insoportable que la gente que tuvo leves visiones acerca de Él pensó que se iba a morir a causa de su gloria, y podamos hacer esa reflexión, ¿qué le voy a decir a este Rey cuando Él me pregunte qué fue lo más importante en mi vida y por qué? Y al final, esto es lo último que quiero decir. Pedro dice esto, versículo 11, capítulo 3. Dado que todo lo que nos rodea será destruido, habla de que los cielos se van a incendiar, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Esta es la idea que quiero enfatizar para hablar del orden en el que estas cosas ocurren. Ni tú, ni yo, ni ninguno es capaz de tener una vida santa y en obediencia por sí mismo. Por eso, cuando nosotros
clamamos, como el Señor nos está invitando a clamar ahora, nuestra expectativa es que venga su presencia, porque es su presencia la que santifica. La iglesia no va a ser ni santa ni obediente, ni yo voy a ser santo ni obediente, porque empecemos a apuntarnos con juicio los pecados unos de otros. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, nunca es para avergonzar y sin embargo expone las cosas para confrontarme con la posibilidad de tener una vida santa, con la posibilidad de tener una vida libre de pecado, de culpa, de suciedad, de todas estas cosas. Es su presencia la que genera la santidad. No somos nosotros los que tenemos que santificarnos para después ir a su presencia. No es que yo tengo que poner mi vida en orden para entonces venir y buscar la presencia de Dios. Es como me mandé el tremendo condoro en mi casa, esta fe, hice algo terrible y estoy viendo cómo primero voy y le pido perdón a esta persona, pago este impuesto por acá, arreglo algo o me arrepiento en la casa para entonces venir a la presencia de Dios porque siento vergüenza de exponerme delante de Él en mi condición de pecador. Pero esto le pasó a Daniel, que dice que era un gallo extremadamente bueno. Le pasó a Juan, que era un súper hiper bueno. Le pasó a Isaías, que era un profeta. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuántas ganas le pongas, tu esfuerzo natural y el mío siempre va a ser insuficiente. Nadie llega a ser santo como para habitar en la presencia de Dios. Estamos todos sonados. Si no fuera porque Jesús murió en nuestro lugar, estamos todos sonados. Aquí viene la cuestión rara. Para que haya santidad tiene que venir el Espíritu. Y nosotros tenemos que clamar para que venga y que su presencia sane, santifique y produzca todas estas cosas. Lo raro es que sí importa cómo vives. Y ahí como que se enreda todo. Porque Dios no quiere que vivamos sintiéndonos culpables, sino que abracemos su gracia. Pero su gracia está disponible para esto. Lo que para nosotros era imposible, en Jesús es posible. Eso significa gracia. Algo que tú y yo no podemos hacer, Él nos lo regala. No es para que pequemos y nos tape el pecado 753.819 y media veces. Es para que lo que era imposible para nosotros ahora sea posible. Podemos sentarnos a la mesa con Dios y llamarlo papá. Podemos tener intimidad con Él. Pero la gracia transforma la vida. La gracia no es para justificarnos, la gracia es para transformar. Entonces lo que quiero hacer es invitarlos a que podamos orar para que Dios nos despierte a orar. Y solamente para cerrar la idea, como cerrar el círculo, pasa esto con el tema de Maranatá. ¿Por qué estamos desesperados porque Jesús venga? Mientras tanto, aguardamos su venida y vivimos para Él. Pero nosotros celebramos el pan y el vino, la cena del Señor, y leemos las palabras de Pablo en cuando él enseña y dice, el Señor me dijo que así había pasado la última vez que tuvo esta cena con sus discípulos. Tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, tomó el vino, esta es mi sangre por ustedes, esto es molido y es vertido. Hagan esto en memoria de mí, porque cada vez que ustedes hagan esto, anuncian mi muerte. Nosotros practicamos esto, anunciamos la muerte. ¿Y por qué anunciamos la muerte? Porque Isaías dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Por la muerte de Jesús es que nosotros tenemos vida. Es la muerte lo que hace que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Colosenses dice que en la cruz Jesús expuso y avergonzó a los poderes del cielo, a las huestes espirituales, y que todo lo que decía que nosotros éramos culpables porque hicimos una lista de cosas malas, Jesús lo clavó en la cruz, lo expuso, haciéndonos inocentes, y con eso avergonzó a las tinieblas. Eso produce su muerte. Sin embargo, Pablo también dice, pero si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe no sirve de nada. Porque ¿qué sentido tiene creer
que una persona muerta, con su muerte, va a dar vida a otras personas. Muchos podrían pensar, Jesús fue increíble, pero murió el maestro de Galilea. El punto es este. Si Jesús hubiese sido solamente un maestro de Galilea, entonces su vida, aun cuando hubiese sido bueno, el haber muerto no hubiese podido tener el valor suficiente para que todo el mundo sea perdonado de sus pecados y todos los que estaban muertos espiritualmente pudieran resucitar juntamente con Jesús y tener vida. Entonces, si nosotros creemos en la muerte de Jesús, es absurdo que no creamos que Él resucitó. Porque gente que muere por otra lo vemos en las películas todo el tiempo. Inspirada en historias reales. Mamás que mueren por sus hijos. Personas que se sacrifican por otras. Momentos de heroísmo. En la historia existen y un montón. La razón de por qué Jesús es diferente es justamente porque cuando resucitó dio cuenta de que todo lo que se decía acerca de él era verdad y que no era solamente un maestro de Galilea, sino que era el Hijo de Dios. Y como era el Hijo de Dios, entonces su valor es incalculable, porque en una pesa el valor de Jesús vale más que la humanidad completa. Entonces, es porque Jesús resucitó que nosotros tenemos la certeza absoluta de que es el Hijo de Dios. Si yo creo que Jesús murió y no creo que Jesús resucitó, Pablo dice, tu fe no sirve para nada. Estás perdiendo tu tiempo. Ándate a la iglesia de la otra esquina donde dicen que Jesús no resucitó y que puro murió y que enseña cosas lindas. Porque si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, esta cuestión no te aprovecha en nada. Pero pasa esto. Jesús resucitó y la primera persona que lo vio fue María Magdalena. Y se acercó a él a tocarlo y Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Pero después llega donde los discípulos, les dice paz a ustedes, y en esa escena no estaba Tomás. Entonces cuando Tomás llega, les dice, no creo. Aunque todos ustedes me digan que Jesús estuvo aquí, no lo creo. Es imposible, porque estaba muerto. Yo vi cuando lo crucificaron. Y si no meto mi dedo en su herida, y si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Jesús vuelve a aparecer en otra oportunidad y ahora sí está Tomás. Él le dice, Tomás, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado. Quiero rescatar esta idea. Jesús resucitó con un cuerpo físico. En la cruz Jesús le dijo al que estaba crucificado al lado, te digo que sí o sí, si tú mueres hoy, como te arrepentiste, vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Dónde van las personas que mueren y han creído en Jesús? El seno de Abraham, el Seol, no tengo idea. Pero donde Dios. Algún lugar pulento. Y ahora le dice Jesús. Entonces, Jesús le dice, esto es una certeza, vas a estar conmigo en un lugar bueno, esperando el juicio final de Dios, pero en un lugar bueno. Entonces, si Jesús murió, ¿por qué resucitó en un cuerpo físico? ¿Por qué Tomás lo pudo tocar después? ¿Y por qué ese cuerpo tuvo que ascender al cielo y no se esfumó nomás? Y es justamente porque la Biblia enseña que Jesús va a venir a reinar con ese cuerpo físico. Jesús ya no es el que se fue. Cuando lo han visto una persona resplandeciente con los ojos como llama de fuego, frente a quien la gente se estremece. Sin embargo, ese Jesús que fue arrebatado a los cielos va a venir a reinar la tierra. Yo no te estoy hablando ni del milenio, en la tribulación, no te estoy hablando de posturas teológicas respecto de cómo va a ser cuando Jesús vuelva, si va a haber rapto, no va a haber... Estoy hablando que Jesús va a volver y va a volver como rey. Porque Él tiene la autoridad, porque tiene las llaves del infierno y de la tumba y va a derrotar a la muerte para siempre. Y cuando Jesús vuelva, vamos a tener que dar cuenta de qué hicimos con nuestra vida porque no daba lo mismo como vivíamos. Teníamos que elegir si queríamos seguirlo a Él, creerle a Él,
desesperadamente clamar porque su Espíritu venga, aunque exponga mi pecado, aunque saque a la luz las cosas que tengo escondidas. Entiendo, aun cuando hay un montón de cosas que no entiendo y aun cuando hay un montón de cosas que hago mal, entiendo que la presencia del Espíritu, que la vida de Jesús, que una intimidad con el Padre es tan indispensable que vale absolutamente todo lo que yo tenga. Si es mi casa, si son mis lucas, si es mi carrera, lo que sea, Jesús lo vale. Y va a llegar el momento en que voy a tener que decirle a Él, porque va a volver física y literalmente, por qué escogí la vida que escogí a pesar de haber escuchado su mensaje. Y lo único que yo sé y puedo decir con certeza absoluta es que vale la pena clamar por un avivamiento. Porque dice este versículo que acabo de leer, los últimos versículos, dice, si es que nosotros clamamos, si es que nosotros buscamos su presencia de esta forma, dice, podemos apresurar su venida. Teológicamente no tengo idea de por qué puede ser eso así, pero dice, si nosotros estamos dispuestos para lo que sea que Él quiere hacer o quiera hacer y obedecemos y clamamos porque Él venga para que nos santifique y nos haga obedientes y nos haga santos, entonces aceleramos su venida, nos acercamos. No sabemos si este es el último gran avivamiento o si es el penúltimo o si faltan 18 avivamientos. Pero si nosotros dejamos que efectivamente Dios traiga todo lo que quiere traer sobre este lugar, sobre el par de pelagatos que somos, Dios conoce nuestros corazones, Él sabe nuestras inmundicias. Nadie está aquí porque haya deslumbrado a Dios. Ninguno de nosotros está aquí porque sea fabuloso por sobre el resto de la gente en santidad, en belleza, en palabras de sabiduría. Dios siempre, siempre, siempre hace las cosas porque Él es Dios. Porque Él es suficientemente poderoso y porque escoge a las personas para que no quede ninguna duda de que fue Él. Pero nos invita igual. Y nos dice, no, esto no es para achacar tu autoestima, no es que yo diga, te invito porque eres el más charcha y quiero glorificar mi nombre a través de tu charchedad. No es para que nos vayamos tristes, porque el Señor, a pesar de eso, nos invita. Y nos invita a ser embajadores de su reino, a ser habitación y templo del Espíritu Santo, a ser coherederos con Cristo. Vale la pena. Y lo único que podemos hacer en un principio es ponernos de acuerdo y clamar. Y la invitación es a esto, súper simple. Nosotros hemos entendido esto y estamos empezando a orar un poco más. Pasamos del martes a las 7 de la mañana a las 6 y empezaron a sumarse un poco más de personas. Y empezamos a orar cada 15 días los jueves en la tarde y empezaron a llegar un poco más de personas. Y empezamos a orar hace un montón de tiempo los sábados en la mañana los hombres y como que iba así después y un poco más de personas empezaron a llegar ahora. Y las mujeres a las 10 de la mañana los viernes. Y los domingos a las 11:30. Y a mí me hubiese encantado que hubiésemos orado un montón de tiempo antes, mucho. Pero por mucho tiempo nuestras reuniones de oración eran como de un promedio 1,73 personas. En promedio, como por 2 años. Hasta que de pronto empezó a llegar un poco más. Y cuando llega un poco más y llega a consolidarse ese poco más, que ya no es tan poco, sino que es como moderado. Cuando llega a ese punto, entonces tú dices, ahora recién vale la pena pensar en abrir otro espacio, porque ¿qué sentido tiene abrir otro espacio si llega 1,73 personas? Y cuando abrimos otro espacio y llega gente, tú dices, y yo digo esto de verdad, porque ya yo lo creo absolutamente, porque yo creo que esto va a pasar ahora, que esto va a pasar este año. Yo ni soy profeta ni nada, pero tengo la certeza de que esto va a empezar a pasar este año. Entonces, lo que quiero invitarte es a activarte en creer que Dios nos invita a todos. No importa si hoy día viniste por primera vez o si llevas 43 años y lo hiciste horrible los 43 años o si eres el super líder de algo.
Dios nos invita a todos y todos podemos ser parte por su gracia. ¿Y cómo comienza esto? Orando juntos. En un momento, a través de todas las historias de avivamiento que hay en la iglesia a través de los siglos, en un momento de tanto insistir las personas, de pronto pasa algo. Porque Dios siempre quiere hacer ese algo, pero también quiere siempre que nosotros insistamos. Y la invitación es a insistir, a que nos pongamos de acuerdo e insistamos. No tengo idea ni cómo ni cuándo, pero va a empezar a ocurrir todas estas cosas y va a ser bacán. Así que te animo a que no dejes pasar la oportunidad de ser parte. La invitación entonces es para como cosas concretas, para espacios concretos de oración y a persistir en ello. Pero igual quiero que podamos orar ahora y que podamos orar para decir: Jesús, ven. Jesús, ven. Y la Biblia dice esto, al final, el penúltimo versículo de toda la Biblia. Así como Pablo dijo, el que no ama a Jesús sea maldito, es maldito. Maranata. El último versículo de toda la Biblia, penúltimo, perdón, Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de esas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tú traigas sobre nosotros un testimonio tan fehaciente de que Jesús de verdad va a volver y de que va a haber un día en el que vamos a encontrarnos contigo cara a cara, no para que esto infunda en nosotros temor, no para que pensemos en reaccionar con temor frente a lo terrible que puede ser tu juicio, sino justamente porque es tan valioso solo pensar en contemplar tu hermosura cara a cara. Es tan increíblemente valioso, incalculable, que vale la pena dejar absolutamente todo lo que tengamos y todo lo que seamos con tal de abrazar lo que tú tienes para nosotros. Por eso, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, oramos para pedirte que tú nos reveles la gloria de Jesús resucitado. Y yo te pido que tú traigas ahora, Espíritu de Dios, esa expresión, esa revelación. Muéstranos a Jesús resucitado. Jesús, te pedimos que te reveles frente a tu iglesia. Y sabemos que no somos dignos de contemplarte. Y clamamos para que tu gracia nos envuelva, pero que habitando delante de ti todo lo que está desordenado y sucio en nuestras vidas pueda salir de nosotros como consecuencia de encontrarnos contigo, de tener un encuentro personal y real contigo, no algo que solo escuchemos, sino algo que tu Espíritu revele a nuestro espíritu y a nuestra vida. Te pedimos que vengas, Espíritu Santo, y queremos decirte: Jesús, Maranata. Queremos que vuelvas, precioso Rey. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador y eres nuestro Dios. Eres el más precioso, tu gloria no podemos ni siquiera imaginarla. Y aún las cosas más increíbles que podamos experimentar en este lado del cielo no se comparan con tu venida. Cuando te podamos contemplar directamente, entonces vamos a ser transformados por completo. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, enséñanos a clamar para que Jesús venga. Ven, Jesús.